sobre la iluminación natural. Para mí, soy docente de profesión y vocación, descubierta a lo largo de la profesión. Y para mí las mejores clases son aquellas en las que las personas llegan con verdades, inquietudes, con cuestiones, con curiosidad. Y pues estoy buscando esta charla que ya como poner en la mesa algunos temas que nos ayuden como a reflexionar en lo que hacemos en el día a día en nuestro trabajo con la luz, ¿no? Entonces, pues le pusimos un nombre un poco rimbombante porque es la luz como moduladora del espacio, del entorno construido, ¿no? Entonces, voy a hablar acerca de la filosofía siempre ha estado presente en la disciplina de la arquitectura a través de diferentes corrientes filosóficas. Y hoy quiero hablarles algo que espero que al final no me digan qué personaje, porque miren, no puedo hablar, pero se llama fenomenología de la percepción. Nosotros trabajamos a partir de la luz con la percepción. A partir de esta filosofía, que considero la percepción es un tema bastante complejo, pues es que he querido poner algunos temas a nuestra reflexión mientras ustedes toman su desayuno y que sobre todo que nos ayuden en nuestra práctica diaria, ¿no? Entonces le pusimos la luz como moduladora del entorno construido y ahorita vamos a ver un poco de qué va esto, ¿no? Y pues hablando un poco de esta parte filosófica que va mejorando pues la producción del ser humano, quiero hablarles de varios autores que entre ellos pues muchos son filósofos y muchos de ellos coinciden en que son alemanes, ¿no? El primero de ellos es Martin Heidegger, que por ahí de 1951, en un escenario de la Alemania de la posguerra, las grandes desarrolladoras estaban construyendo de manera masiva vivienda para todas las personas que durante la guerra se quedaron sin vivienda. Y él hace un fuerte cuestionamiento al gremio de la construcción, al gremio de la arquitectura y a la sociedad en general, que es la consumidora de los espacios residenciales, y hace un escrito que se llama Construir, Habitar y Pensar. Y en este escrito, Martin Heidegger rebusca la etimología de la palabra construir, la etimología de la palabra habitar, y encuentra una abismal diferencia, ¿no? Para poder habitar un espacio, todos nosotros estamos en entornos arquitectónicos construidos, para llegar a habitar se tiene que construir. Pero la principal crítica que Martin Heidegger hace es que no todas las construcciones podemos llamarlas espacios habitables, ¿no? Y no todas las construcciones nos llevan a sentirnos en este pensamiento del habitar, ¿no? Entonces, habitar, Martin Heidegger nos lo define en este gran texto como permanecer en un espacio en el que quieres permanecer, un espacio en el que quieres residir. Y con ello hay una palabra que va a estar presente en muchas de estas filosofías, ¿no? Que es el espacio vivenciado, no el espacio vivido, porque todos vivimos cotidianamente, pero Martin Heidegger habla de una diferencia abismal, que es el espacio vivenciado, ¿no? Entonces, el espacio vivenciado habla de que habitar, por lo tanto, tiene que ser ese rasgo fundamental a la hora de construir, a la hora en la que nosotros estamos diseñando los espacios. Tenemos que tener en mente que ese rasgo fundamental del ser es el habitar, y lo ve como una característica esencial del ser, ¿no? Entonces, este es Martin Heidegger en 1951. Después, creo que ya se le terminó la pila, pues sí. Bueno, ya está Martin Heidegger, que además, pues de manera muy hippie, se fue a vivir a una cabaña, rodeado de la naturaleza, no tenía lo mínimo, pero que le permitía pues, generar esta producción mental, porque además decía que justo eso, tu espacio tiene que permitirte ese rasgo fundamental de lo que tú eres, pues en este caso él es un pensador, un filósofo. Después viene, bueno, este sí es mexicano, seguro muchos de ustedes lo conocieron, el arquitecto Juan Benito Artigas, que estaba especializada en la arquitectura del barroco, y por eso hoy les pongo una fotografía de un espacio barroco. Él tiene un concepto bien interesante en el que dice que cuando nosotros hablamos de un espacio, cuando describimos un espacio, hay dos maneras de describirlo. La primera es de manera física, ¿no? El espacio en el que nos encontramos tiene columnas, tiene traves,
tiene una losa. En el caso de la arquitectura barroca, pues hay bóvedas, hay pintura mural, hay escultura, hay frisos, hay cornisas, etcétera. Entonces, esta parte, según Juan Benito Artigas, es que nosotros podemos describir de manera física el espacio. Pero un concepto muy padre que él genera en 1991, él le llama la desmaterialización de la estructura. Y justamente, curiosamente, él centra esta desmaterialización de la estructura en la luz. Entonces, fíjense bien, él en un texto maravilloso que se llama Juego de Barroco desde México, la desmaterialización de la estructura en el barroco iberoamericano, él nos dice, y por eso me atreví a poner de manera textual lo que él nos decía, ¿no? Dice, una cosa es, bueno, la descripción física de la arquitectura, y otra cosa muy diferente es estar delante de ella, observándola, a la vista de los juegos de luz que se producen, dadas las cualidades de la transparencia, la reflexión, los haces de luz que inciden. Por lo tanto, a partir de la luz, el espacio físico se desvanece. Entre ellos, por los brillos, lo que físicamente allí sucede, ya no es más gracias a la luz. Y entonces él hablaba, ahorita que vamos a empezar a hablar de esta fenomenología de la percepción, pues justamente hablaba del usuario. En los últimos congresos a los que todos hemos asistido en iluminación, pues se hablan de todas estas metodologías del diseño centrado en el ser humano. Y entonces, justo esta fenomenología de la percepción pone al ser humano, al pensamiento del ser humano en el centro, porque al final los espacios físicos ahí están, pero la manera en la que el usuario interactúa con el espacio y lo que ese espacio genera en el ser humano es parte de este pensamiento fundamental. Y entonces fíjense cómo la luz, según Juan Benito Artigas, es uno de los elementos, es uno de los fenómenos que va a permitir que el espacio físico se desdoble debido a que hay una ilusión del pensamiento. Es el ser humano el que está procesando toda esa información del entorno físico, ¿no? Entonces se habla del desdoblamiento del yo. Nos vamos acercando hacia nuestro siglo. Por ahí, en el siglo XX, otro filósofo alemán que se llama Edmund Husserl, él es el primero que habla acerca de la percepción. Y la percepción, pues como todos sabemos, es un fenómeno bastante complejo, pero Husserl nos ayuda a entender un poco cómo esta percepción se va a dar a partir de una cosa que los filósofos siempre han hablado, ¿no? Que ahora en las neurociencias busca encontrarse en qué parte de nuestra caja negra llamada cerebro se encuentra la conciencia, ¿no? Por ahí Descartes decía curiosamente que la conciencia estaba en la glándula pineal. Y ahora, bueno, pues Husserl nos dice que para que nosotros podamos tener este proceso de percepción, lo importante es atender a la conciencia. Y para ello viene la primera reflexión. ¿Por qué? Porque dice Husserl que las cosas pueden ser físicamente algo, pero también pueden ser por su relación con el ser humano. Y entonces es el ser humano el que tiene una conciencia y el que deambula por el espacio arquitectónico y va percibiendo estos fenómenos. Y entonces, pues la fenomenología incide en un montón de disciplinas dentro del diseño, pero entre ello también en la arquitectura. Y otro concepto que está muy padre, que es otro filósofo alemán, que se llama Peter Sloterdijk. Peter Sloterdijk en 1998 escribe una serie de textos que son 3 libros que les llama Esferas. Y esto que nos va acercando ya más hacia lo que quiero platicarles esta mañana, estas esferas, según Peter Sloterdijk, es cuando nos hace decir que esto que decía Husserl, que tenemos que estar conscientes, es como si fuera este pensamiento budista de estar en el presente para poder tomar conciencia plena del espacio que estás habitando, tienes que estar consciente y tienes que estar en el presente. Y bueno, y entonces fíjense bien, Peter Sloterdijk, en sus textos de esfera, nos dice que todo el tiempo vivimos rodeados de estas esferas, que en este caso pueden ser entornos construidos, puede ser el espacio público, puede ser un espacio abierto, y habla de esta diferencia otra vez entre el espacio vivido y el espacio vivencial. Y fíjense lo padre que dice Peter Sloterdijk, que dice que desde que llegamos a este mundo en la existencia, vivimos en estas esferas. Y justamente habla de nuestra primera esfera, que es el seno materno, en el que hay una atmósfera
de calidez en el que hay un tamizaje de la luz a partir del vientre materno y pues desde ahí se conforma nuestra existencia por la manera en la que vamos teniendo conciencia de los espacios que vamos viviendo y vivenciando sobre todo. Entonces, la primera reflexión es qué tan conscientes estamos en cada espacio que nosotros vivimos y en cada espacio que nosotros diseñamos para los seres humanos, porque es la conciencia de esos seres humanos la que va a interactuar con el medio físico que nosotros estamos construyendo, ¿no? Entonces, este término de esferas o atmósferas, después también lo retoma Solar muy cercano a nosotros. Estos dos arquitectos de los que les voy a hablar son de la corriente de la fenomenología de la percepción. El primero es el arquitecto suizo Stephen Hall. Stephen Hall tiene una producción magnífica en la generación de estos ambientes o de estas atmósferas. Y en una conferencia que dictó en 2003, nada más que después hubo una publicación en 2011, Stephen Hall nos dice que una atmósfera, perdón, es la manera en la las emociones que te evocan el entorno construido. Entonces, vamos a ver que Stephen Hall nos dice, este es Peter Zumthor, perdón, me estoy confundiendo. Este es Peter Zumthor, y Peter Zumthor nos va a hablar de estas atmósferas. Esto que vemos en pantalla, este es Stephen Hall, este sí es en 2011, y él también escribe un texto que se llama Cuestiones de Percepción. Y él también es otro arquitecto que pertenece a esta corriente de la fenomenología de la percepción. Y lo que nos dice Stephen Hall en 2011 es que para que nosotros podamos hablar de una diferencia fundamental entre la sensación y la percepción. Todos nosotros somos, según las neurociencias, somos un sistema nervioso alargado por el mundo. Y tenemos un montón de células sensitivas que nos van a ir permitiendo sensar el mundo en el que nos movemos. Y entonces Stephen Hall específicamente habla de zonas fenoménicas para hablar, irse a los sentidos. Habla de la zona fenoménica visual, habla de la zona fenoménica acústica, habla de la zona fenoménica olfativa, habla de la zona fenoménica táctil o áptica, y dice que la arquitectura es una de las artes que nos van a permitir una experiencia 360 grados sensorial. Cuando nosotros entramos a un espacio, ese espacio tiene una acústica específica, tiene una sensación visual a partir de lo que nuestros ojos están sensando, tiene un olor característico, y todo eso se va impregnando en nuestra memoria, ¿no? Y entonces, cada vez que nosotros tenemos esta conciencia avivada en el presente, pues vamos sumando a esta memoria que nos va haciendo que nosotros vayamos vivenciando los espacios arquitectónicos. Entonces, fíjense bien, una de las cosas que nos dice la fenomenología de la percepción, pues es que nosotros tenemos que estar en el presente, en el ahora, con los sentidos completamente avispados, despiertos, para poder tener una experiencia en el espacio, ¿no? Entonces, pues él habla de que la arquitectura es una experiencia total, y pues específicamente, justo como fenomenólogo, también nos habla de la luz. Y entonces, fíjense bien, dice que el paso del tiempo, la luz, la sombra, las transparencias, los fenómenos cromáticos, las texturas y los materiales, todo ello va a participar de una experiencia, de un lugar que nosotros vamos a vivenciar. Y entonces habla específicamente de la luz natural, este elemento cambiante en un espacio arquitectónico. Y entonces habla del movimiento, fíjense bien también, igual como siempre, cuando hablamos de la ergonomía, no hablamos del diseño de una silla, por ejemplo, no pensamos en la silla como un fenómeno estático que nos dé confort, sino en realidad empezamos a estudiar todo lo que sucede como movimiento físico alrededor de la silla. Entonces, los mejores diseñadores no son quienes conciben al ser humano sentado, sino en toda la dinámica que implica el poder sentarse, levantarse, permanecer, rodear, ¿no? Entonces, una de las cosas que habla la fenomenología de la percepción es de esta variación en el tiempo, ¿no?, espacial, pero también en el movimiento que tenemos como seres humanos. Nosotros deambulamos, ¿no? Entonces, la experiencia de la luz cambiante, refiriéndose a la luz natural, pues es una experiencia compleja que va a generar sensaciones en el ser humano,
y pues va a generar intenciones en el diseñador, ¿no? Y ahora sí, llego a Stephen Cohn, perdón, a Peter Zumthor. Peter Zumthor, arquitecto suizo, que seguramente muchos de ustedes lo recordarán por su famosa obra de las termas de Valls. También tiene varios luminarios diseñados por ahí, por ejemplo. Pues Peter Zumthor, en 2003, en una conferencia que dictó, pues habló de esta primera palabra que le llamó esferas, atmósferas, perdón. Y estas atmósferas se va a referir a las sensaciones que nos evocan los entornos construidos. Fíjense bien, de aquí va a partir muchas de las reflexiones que quisiera poner hoy a la mesa con ustedes. Porque en este libro de atmósferas, Peter Zumthor habla de 9 cosas que van a hacer que se determine la atmósfera de un lugar. Y estas 9 cosas que van a determinar la atmósfera del lugar, pues van a ser el cuerpo de la arquitectura, y ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? El cuerpo de la arquitectura, pues nos habla justo de estas volumetrías, nos habla de estas formas, nos habla de la escala, nos habla de lo que como arquitectos determinamos a la hora de estar diseñando un espacio. También nos habla de que la materialidad es un factor importante a la hora en la que nosotros tenemos una experiencia, sobre todo emocional. Él lo que busca es mover estas fibras emocionales, hacer que el usuario se sienta cómodo, que quiera, como diría Heidegger, residir, habitar y permanecer. Y pues la materialidad es otra de los puntos que Peter Zumthor nos habla en este texto de las atmósferas, ¿no? El sonido es otro de los rubros que nos va a hablar. La temperatura física de un lugar, que eso es lo que nos va a hacer estar en confort o no. Las cosas que las personas llevan consigo, que se llaman las cosas a mi alrededor. El espacio y temporalidad, que es la manera en la que nosotros nos movemos en un espacio, pero también la manera en la que el espacio cambia a través del tiempo. Después vamos a hablar de la atención interior y exterior. Como diseñadores siempre nos interesa estas transiciones de cómo pasamos de un exterior a un interior y la relación que desde el interior se da con el exterior. Entonces, esto también ha sido tema de grandes cuestiones en el diseño. Los grados de intimidad que vamos generando con el entorno construido y la luz sobre las cosas. Vamos a ver que estas 9 cosas y que son parte de lo que hoy quiero poner a su consideración es que cuando Peter Zumthor habla de las atmósferas, en todas ellas está hablando de las características físicas del espacio. Está hablando de lo que materialmente diseñamos a la hora de generar un espacio arquitectónico. Sin embargo, la pregunta es si la luz puede modificar, por lo tanto, el espacio construido. Por eso es que al principio hablaba de la sensación y de la percepción, porque una cosa es lo que físicamente sucede. Nosotros, ahorita podríamos tener aquí un termómetro y decir estamos a 20 grados centígrados y estamos en una humedad relativa, que es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire, estamos a 40% de humedad relativa. Eso, nuestros sentidos, nosotros que somos un sistema nervioso andando por el mundo, dirían las neurociencias, nuestros sentidos, las diferentes células especializadas, que ahora sabemos que no son 5 sentidos, sino son muchos más, porque incluso a nivel táctil tenemos células que perciben la presión, otras que perciben el dolor, otras que perciben la temperatura, y así lo vamos subdividiendo. Bueno, pues en estas zonas fenoménicas quiero poner a su consideración de si la luz puede modificar el entorno construido, lo que físicamente está sucediendo en este espacio, si la luz es capaz de modificar esas condiciones reales que están sucediendo y que nuestro sistema nervioso está captando, ¿no? Entonces, estas zonas fenoménicas, pues Peter Zumthor nos habla de que la arquitectura, por lo tanto, tiene que ser considerado como un arte espacial y se considera a los diseñadores de los entornos como cineastas. ¿Por qué? Porque en la fenomenología de la percepción se nos hace el símil de, imagínense un cineasta que nosotros cuando estamos viendo en el cine, en la pantalla, una secuencia de perspectivas que se van superponiendo para ir recorriendo los espacios arquitectónicos a través de una pantalla. Bueno, en la vida real, nosotros también en nuestra mente están sucediendo una serie de superposiciones
en las perspectivas. Imagínense en este desayuno hoy cómo llegaron. La primera perspectiva que tuvieron desde la calle, en el restaurante, cuando atravesaron toda esta zona de vegetación, la cantera que existía. Esa es una siguiente secuencia de perspectivas. Cómo entraron a un vestíbulo que estaba lleno de libros, una escalera. Entonces, cuando nosotros somos seres en movimiento a partir del espacio, pues nos vamos en nuestra mente, se van superponiendo una serie de perspectivas que van sucediendo. Entonces, los espacios arquitectónicos y el diseñador es considerado desde esta perspectiva como un cineasta en el que nosotros vamos cambiando las perspectivas. Y por lo tanto, la arquitectura tiene que ser considerada como un arte espacial, pero también temporal, porque nos movemos en el espacio y en el tiempo, es la cuarta dimensión. Y de manera textual les pongo este extracto de este libro de Atmósferas de Peter Zumthor, nada más para que vean en qué tono anda él, diciendo que específicamente hacia la luz. Peter Zumthor nos dice que lo que se refiere a la luz, debo confesar que la natural, refiriéndose a la luz natural, la luz sobre las cosas me emociona, a veces a tal manera que hasta creo percibir algo espiritual. Por ahí, en el siglo XIII, la arquitectura medieval, ya se hablaba de una teología de la luz y una metafísica de la luz. Y entonces él rescata esta arquitectura medieval, esta arquitectura gótica, para hablar de cómo la luz natural cae sobre las cosas. Y por ahí en esta teología de la luz incluso se habla, sobre todo en la arquitectura religiosa, por supuesto, de que a veces la luz natural puede transportarte hacia un plano superior para poder comunicarte con alguien allá arriba, ¿no? Alguien divino. Entonces él habla de esta espiritualidad, por supuesto, ¿no? Entonces fíjense cómo Peter Zumthor dice que esta luz natural a veces le emociona a tal grado que cree percibir algo espiritual. Y se dice, esa luz no viene de este mundo, es una luz que no entiendo. Entonces, él es fenomenólogo, ¿no? Entonces, imagínense una persona que va con todos los sentidos en el presente, vivenciando los espacios que diseña y los espacios que, pues, habita. Entonces, vamos a ver que esto es parte de lo que, de la reflexión de hoy, en el que, pues, cuando hablamos de diseño e iluminación, aterrizándolo un poco, y con esta fenomenología de la percepción, pues nosotros definimos un montón de variables que tenemos a partir de la luminotecnia. Sin embargo, estas características pues van a interactuar con el entorno construido, pero sobre todo van a ser interpretadas por un ser humano, ¿no? En el que en este ser humano, acorde a sus experiencias previas, individuales, pero también culturales, pues va a generar de tal manera que lo que nosotros buscamos es que haya una apreciación de la belleza. Y cuando hablamos de diseño, casi siempre decimos, pues es funcional o es algo que es conceptual, ¿no? O es algo que es estético. Y gracias a las neurociencias, ahora sabemos que la belleza, la apreciación de la belleza, también es una necesidad del ser humano. Tenemos un cerebro que es capaz de tener circuitos que nos van a estimular sensaciones, emociones, sentimientos, que ya es un constructo pues un poquito más elaborado de las emociones básicas, y sobre todo que estamos diseñados en nuestro cerebro más antiguo, que es el reptiliano, para estar consumiendo la belleza, ¿no? Y eso los diseñadores industriales ya lo saben muy bien, y por eso los objetos que nos diseñan primero tienen que gustar. Y en el diseño industrial está muy de moda ahorita la ingeniería Kansei, que es el diseño emocional, porque saben que es una necesidad básica del ser humano y que primero está lo visceral y después lo racional, que cuando nosotros elegimos un producto de diseño industrial, primero entra por las vísceras, primero nos gusta, primero nos satisface en este cerebro reptiliano de lo que es bello, de lo que consideramos bello. Ya después vemos si funciona como debería y si funciona para lo que nos lo vendieron, ¿no? Entonces, de alguna manera descubrimos a través de esta filosofía, a través de Immanuel Kant, también, pues que en realidad nosotros somos grandes consumidores de lo que nos es bello. Entonces, los espacios que tenemos que diseñar, no solamente tenemos que pensarlos como si son funcionales, porque la belleza también es parte de la función. ¿Sale? Y entonces, fíjense bien, hablando específicamente de la luz natural, de la que se refería Peter Zumthor, pues tenemos que estar conscientes que la luz natural
primero va a trabajar o va a interactuar con la atmósfera terrestre, generándonos una policromía y generándonos temperaturas variables, direcciones variables, dispersiones variables, que eso ya es lo que los fenomenólogos piden, porque ya es la arquitectura en movimiento. Otra vez, Juan Benito Artigas nos diría, nosotros como diseñadores definimos dónde va la columna, dónde va la losa, perdón, dónde va el piso, y eso es algo estático. Pero la luz natural es algo en movimiento que va a hacer que si el ser humano está en quietud, está en sosiego, diría Peter Zumthor, pues la luz natural se va a encargar de la parte del dinamismo del espacio arquitectónico, ¿no? El contexto urbano, la manera en la que se diseñan las curvas va a determinar la manera en la que incide la luz natural también. El diseño arquitectónico, pero sobre todo no se nos puede olvidar este último estadio que es el ser humano. Es este ser consciente para el cual estamos diseñando, ¿no? Entonces, fíjense bien, algunas de las reflexiones pues, tendrían que ser qué recursos lumínicos tengo, hablando tanto de la luz natural como de la luz artificial. ¿Qué hago con esos recursos en el espacio arquitectónico? Pero sobre todo, parte de nuestra metodología tendría que ser cómo nos hace sentir. ¿Qué hace sentir al ser humano que está ahí vivenciando esto que yo estoy diseñando, ¿no? Y entonces, aquí viene la primera apuesta sobre esta reflexión sobre si la luz puede modificar el entorno construido, si la luz puede modificar la temperatura que mis sentidos están diciendo que está sensando, si la luz puede modificar la acústica de un espacio arquitectónico, si la luz puede modificar esta tensión entre el interior y el exterior. Y pues aquí les traigo algunas imágenes de esas 9 zonas o de estos 9 fenómenos de los que Peter Zumthor nos habla en su texto de atmósferas, refiriéndose a los espacios físicos, ¿no? A la construcción física. Y entonces, como la palabra buscada era modular, en cómo la luz se vuelve un modulador del entorno construido, pues la RAE nos dice que modular significa modificar los factores que intervienen en un proceso para obtener distintos resultados. Y entonces, al hablar de la percepción, yo lo asocié con que nosotros tenemos un proceso de percepción del entorno construido, de estas sensaciones físicas, de lo que mis sentidos están diciendo que está sucediendo, pero la luz puede modificar esas condiciones físicas, esas sensaciones, y sobre todo, por lo tanto, modificar el proceso de percepción. Y entonces, vemos que cuando hablamos de la primera cosa de la que nos habla Peter Zumthor, pues es de la tensión que existe entre el exterior y el interior, ¿no? Pues aquí generé este videíto con inteligencia artificial para simular cuando nosotros pasamos de un exterior a un interior, y entonces cómo estas se van superponiendo, estas perspectivas se van superponiendo. Entonces me gustaría que cada uno en este momento traiga a su memoria algún espacio en el que le guste pasar de un exterior a un interior y lo perciba primero como el entorno físico construido, de qué materiales es, de qué escala es, de qué ritmo tiene en esta composición arquitectónica. Pero después que hagan el ejercicio de cómo ese espacio se modifica a partir de la luz. Entonces, esta es la primera cuestión sobre si la luz puede modificar esa serie de perspectivas superpuestas de lo que físicamente está sucediendo ahí, ¿no? Si puede volverse un modificador del espacio y de la temporalidad lumínica, y para ello les traigo esta imagen maravillosa del arquitecto español Alberto Campo Baeza, que es un maestro de la luz natural. Y entonces él habla la magia de este espacio, que además es un proyecto de este año, la magia de la que habla Alberto Campo Baeza en este espacio es en la relación en la que si nosotros como seres humanos pudiéramos pararnos aquí sobre esta pared, que el espacio pudiera ser percibido de la misma manera que como ahorita está esta escala humana aquí puesta, o como si nos paráramos aquí, pudiera vivirse, ¿no? Entonces es un espacio que si mentalmente lo pudiéramos rotar, sería igual en todos sus sentidos. Y entonces vemos cómo al ser fotografiado bajo diferentes horas, pues se modifica este espacio y esta temporalidad. Entonces ya no hablamos del ser humano en movimiento, sino del movimiento natural de la luz en un espacio, ¿no? Entonces, otra vez, la luz puede modificar
esta espacialidad y esta temporalidad, que es una condición física. La segunda reflexión es la tensión que existe entre un interior y un exterior. Aquí les traigo una obra, seguramente ustedes lo conocen, de los ganadores del Pritzker en 2010. Es un despacho japonés que se llama Sana. Ryo Nishizawa y Sejima tienen por filosofía en la arquitectura que ellos generan el desvanecimiento de la estructura que va a dividir entre el interior y el exterior. Entonces, mucha de su producción arquitectónica se basa en reflexionar cómo cada vez más se puede diluir la barrera entre un exterior y un interior. Aquí lo vemos pues de manera un poco muy lógica con estas superficies transparentes en el que, bueno, pues el exterior participa del interior a través de las vistas y hay una capa muy efímera, constructivamente hablando, en el que hay una fuga visual hacia el exterior, ¿no? Entonces, parte de su producción arquitectónica se centra en esta relevancia de la manera en la que el interior y el exterior se comunican. Y entonces la pregunta es si con la luz podemos modificar esta relación interior-exterior a partir de la luz misma. Y por eso es que pongo de imagen de referencia, pues el primer momento en el que arquitectónicamente pudimos abrir vanos, porque la tecnología sí nos lo pasó, ¿no? La arquitectura bizantina es esa arquitectura gótica, siglo XIII, la arquitectura bizantina ya desde el siglo II, pues abrió ventanas, pero eran ventanas muy chiquitas, y cuando nosotros vemos la descripción de la arquitectura bizantina, se describe como una arquitectura muralista. Si ustedes piensan en cualquier espacio bizantino, la mayor parte, incluso hay muchos renacentistas todavía, participan, la mayor parte de las estructuras son cerradas y la mayor parte de la vivencia en un interior es a través de estos grandes murales, ¿no? Y en la arquitectura gótica, uno de los avances constructivos que se permitió es pasar de estos muros de carga que tenían que ser cerrados o con aberturas muy pequeñas a pasar a esta carga puntual a través de las columnas que nos permitió pues abrir vanos en estos grandes muros, ¿no? Y entonces es la primera vez en la que en la arquitectura el exterior participa del interior. Y entonces la luz puede modificar esta tensión entre el interior y el exterior a partir de cómo la tratamos. Y por eso es que pongo el ejemplo de los vitrales, ¿no? Porque los vitrales pueden modificar un montón de propiedades de los fenómenos físicos de la luz, como las longitudes de onda. Entonces, y la temperatura, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto, vamos a ver que esta relación interior y exterior vista desde la luz, pues también puede suceder y otra vez la luz puede modificar lo que físicamente está sucediendo en ese espacio, ¿no? Peter Centro, cuando nos habla del cuerpo de la arquitectura, pues se refiere a eso, al movimiento de los volúmenes, a la manera en la que se determina la escala en un espacio interior y a la manera en la que se genera un movimiento por los volúmenes que se están diseñando. Aquí está Frank Gehry, un arquitecto deconstructivista, en el que justamente pues trata de abordar esta arquitectura no lineal, no recta, sino oblicua y que nos genera estos puntos de tensión a partir del movimiento de los volúmenes. Y entonces la luz podría modificar este cuerpo arquitectónico y pues les pongo aquí a Tadao Ando, ¿no? Tadao Ando es el maestro del manejo de la luz directa. Siempre como arquitectos mexicanos siempre decimos es que todo el tiempo estamos peleando en contra del sol por llevar luz, pero no llevar calor. Y cuando hablamos de luz directa es una de las luces más complicadas que tenemos para trabajar, por el deslumbramiento que nos genera, por la cantidad de radiación solar que recibe un espacio, y alguien que no le tiene miedo a la luz directa está Tadao Ando. Y entonces vemos cómo este movimiento por ejemplo, en el caso de Frank Gehry, que viene a partir de los volúmenes, pues en el caso de Tadao Ando viene a partir de la luz. Cuando nosotros hacemos diseño arquitectónico, pensamos en la composición, pensamos en el ritmo, pensamos como músicos, ¿no? Pensamos en el ritmo, pensamos en estos silencios que serían las sombras, etcétera. Y pues Tadao Ando, quiero que observen cada una de estas imágenes, pues Tadao Ando va a generar un ritmo diferente, una escala diferente a partir del tratamiento de la luz, y entonces el movimiento
en un espacio interior no viene de las condiciones físicas, de estos movimientos de planos, sino viene a partir de la incidencia de la radiación solar directa que está siendo modulada también por esta volumetría, pero que al final está siendo dictada por la iluminación, ¿no? Entonces vamos a ver cómo aquí se genera un ritmo, se genera una escala, se genera una composición arquitectónica a partir de la luz, y entonces otra vez la luz ya vino a modificar lo que físicamente está sucediendo en el espacio. Y fíjense bien cómo llega a la abstracción, en donde dice, a ver, ¿qué es lo más importante en un retablo principal? Pues el sagrario. Y entonces genera un cubo de vidrio en el que le entra luz natural directa por todos lados y pone el sagrario que parece que está levitando, ¿no? Entonces vamos a ver cómo todo este efecto que ustedes ven aquí proviene de la luz natural durante el día y también proviene de tiras LEDs alrededor durante la noche. Y entonces pone el sagrario al centro de este retablo principal, y entonces cómo los materiales pueden modificarse en su peso visual a partir de la luz, ¿no? Entonces otra vez la luz se vuelve un modificador del entorno construido, de lo que físicamente está sucediendo ahí. La luz puede ser un modulador de lo que verdaderamente está sucediendo en el entorno construido, ¿no? Entonces, por eso es que esta plática se llamó la luz como moduladora del entorno construido, porque vamos a ver que estas 9 dimensiones de las que Peter Shuntor nos habla a nivel físico, de lo que sucede ahí, pues en realidad la luz puede modular y modificar el proceso de percepción en el ser humano, ¿no? Y entonces, pues mi conclusión es que la luz sobre la arquitectura puede modificar estas características físicas en un entorno construido y que por lo tanto puede modificar su percepción y su interpretación en el ser humano. Muchas gracias.